Estimados amigos de EXMA, conferencistas y personas que disfrutaron profundamente la reunión en Miami de la semana pasada. Desafortunadamente la agenda jugó varias malas pasadas conmigo y no tuve la oportunidad de compartir con ustedes esta charla inédita que había hecho para ustedes. Hoy me voy a tomar un rato para grabárselas y que ustedes la puedan disfrutar y aprovechar para pedirme excusas. No solo pedirle excusas a Fernando, pedirle excusas a llorar, pedirle excusas a ustedes por no haber podido ir a Miami y que mi agenda se haya enloquecido como se enloqueció ese día, sino pedirme excusas a mí, porque la verdad aún me culpo de no poder haber estado con ustedes ese día, pero no por eso quiero dejar de compartir con ustedes lo que tenía preparado para ese día. No se los voy a contar en forma de presentación, sino un poquito más calmado, como una conversación, no me voy a agotar intentando mantener la atención del momento, pero todo comienza con esta diapositiva en negro. Porque de una otra manera, las religiones nos dijeron que al comienzo todo eran tinieblas, y la física nos dijo que al comienzo no había nada. Y ambos en un momento dado se da una tensión gigantesca, donde la materia consume la energía, o la energía consume la materia, y surge una pregunta totalmente significante, y es si el consumo es la historia de la humanidad. Este video que les estoy grabando, que quizás se libere en mi canal de YouTube, es la introducción de un libro que llevo escribiendo más de 10 años, sobre cómo el consumo cambió el mundo y por qué tenemos que aprender a defender el consumo. Esta conferencia o esta charla comienza con esta imagen. Aquí vemos miles o cientos de personas caminando tranquilamente en su día a día, y eso nos lleva a una pregunta muy importante en el mundo del consumo, y es, ¿cuál es el producto que más consumen los seres humanos? Cuando yo hago esta pregunta en mis conferencias, normalmente lo que sale es que la gente dice el agua, la papa, el internet, el teléfono móvil, el papel higiénico, porque siempre sale el papel higiénico, yo nunca he entendido muy bien por qué. Pero bajo esa premisa, la verdad es que el producto que más usamos es la ropa. Estamos con la ropa 23 horas y media al día. Por mucho estamos desnudos media hora. No me hablen de faenas más largas de media hora, que por ahí no es la cosa. Entonces esto nos muestra varias cosas. Uno, que como consumidores ni siquiera nos damos cuenta que consumimos, porque nos ponemos la ropa quizás pensándolo en ponerlo la media hora, en función del tiempo que nos deberíamos pensando en qué nos vamos a poner y qué es lo que vamos a hacer ese día, y sobre eso definimos qué ropa nos ponemos, pero se nos olvida que la tenemos puesta el resto del día, a menos de que nos manchemos o nos pase algo en particular. Y segundo, quiero que ustedes vean que el hilo que une la historia del consumo es también la historia de la ropa. Lo que me lleva a una segunda pregunta, que yo no sé si ustedes alguna vez han hecho, y es, ¿cuál es el primer producto que ustedes consumieron? El primer producto que ustedes consumieron también fue ropa. De pronto ustedes nacieron o se envolvieron en una manta, en una cobija, en una toalla, en un saco, en una chaqueta, dependiendo si nacieron en su casa, en un hospital, en la calle, desafortunadamente en la calle. Pero de una u otra forma la ropa siempre ha estado en la historia de la humanidad. Yo he pensado que hay tres cosas que no son negociables a nivel de satisfacción de necesidades: la comida, el techo y el vestuario. El resto de cosas, digamos, que tienen dinámicas e intensidades diferentes, pero estas son tres cosas que siempre han estado. Yo no podría decir que son negocios que siempre van a estar, a los que uno les podría apuntar, digamos, que con un riesgo muy bajo. Si uno se mete al negocio de comida, sabe que le va a ir bien. Si uno se mete al negocio de vivienda, sabe que le va a ir bien. Si uno se mete a un negocio de moda, sabe que le va a ir bien. Claro, cada negocio tiene sus riesgos, tiene sus cosas que se deben entender. Pero a nivel de la historia de la humanidad, estos tres grupos de productos también tienen una narrativa. Históricamente siempre nos alimentamos cogiendo las frutas bajitas, o de una otra manera empezamos a cazar, empezamos a ser recolectores, y todo un proceso de cosas que hacemos como consumidores. Descubrimos cómo tener una vivienda debajo de un árbol, construir chozas o lo que sea, lo vamos a ver ahorita en la historia del consumo, y finalmente llegamos a vestirnos. Y en ese proceso del vestido el tema es fundamental. Pero lo más triste o curioso de esta historia es que la ropa no es solo el primer producto que consumimos, sino casi siempre el último. Cuando nos morimos, en muchos de los casos lo último que nos hacen es otra vez ponernos una manta, una cobija, una chaqueta o una camisa. Esto me lleva a la tercera pregunta, que es más compleja de lo que yo pensaba. ¿Qué es consumir? Yo llevo más de 20 años hablando de consumo, como que nunca he hecho la tarea de buscar qué es consumo.
fácilmente lo tenía en mi cabeza conceptualizado, pero empecé a buscarlo en los diccionarios y descubrí para nosotros los latinos la palabra consumo es la acción de consumir alimentos, bienes o energía. Para los norteamericanos, consumption, y perdónenme mis pronunciaciones equivocadas de los idiomas, es la acción de usar un recurso. En alemán, Verbrauch es la cantidad utilizada, número o similar de algo que se usó. En japonés es shoji. El consumo se refiere al consumo de bienes o servicios, mercancías, para satisfacer deseos. También se trata de utilizar la demanda, las necesidades y los recursos. Es un antónimo de producción. En el mundo árabe, ashtilak significa gasto en bienes y servicios. Y en el francés es un poco más dramático, que tiene que ver con esa acepción de la palabra consumo negativa, de consummation. Yo no sé cómo se dice en francés, mi francés es nulo, algunos seguramente ustedes lo saben hacer, pero tiene que ver con consumación, con finalizar, con gastar. Pero miren lo curioso como en algunos casos es nombre, en algunos casos es sustantivo, pero nunca es verbo. Claro, la palabra consumir es la que es verbo, pero de una otra manera esto nos muestra que dependiendo de la sociedad en la que estemos, las cosas van a ser diferentes. Y esto me da un punto de partida, porque John Maynard Keynes, gran economista, en 1945 escribe su famoso libro, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde define que la propensión marginal al consumo está en función de los precios del producto, el ingreso de la gente, el precio del producto frente al precio de la competencia y las preferencias. John Maynard Keynes, escuchaba al profesor Thaler en estos días, Thaler es llamado el padre de la economía comportamental, fue el primer economista comportamental. O sea, Thaler dice que el primer economista comportamental fue Keynes. ¿Por qué? Porque desde el comienzo siempre intentó explicar la economía con ecuaciones, pero sobre lo que la gente hacía. Y en esta ecuación nos botó una perla gigante, y es que lo importante son las preferencias. Y nosotros, por la razón que sea, como que no le parábamos bolas a Keynes, y a Keynes lo veíamos como ese liberal que apoya el gasto público para salir de la crisis, pero quizás fue el primer gran académico de marketing y nunca le prestamos atención. De ahí en adelante nosotros los economistas seguimos midiendo desde donde se puede medir. Usted puede medir los precios, puede medir el ingreso, puede medir los precios relativos, pero medir las preferencias no. Y lentamente el marketing fue capturando esta historia de una manera muy cercana. Entonces, dicho esto, es claro que comprar está en función del precio, de la exposición del producto, de la tienda, del layout, de la marca, del vendedor, de la cantidad de productos que hay para escoger, de la calidad de la tela, de lo que a uno le guste. Pero consumir es una cosa diferente. La primera góndola, cuando usted compra ropa, hay un precio y un desembolso. En la segunda góndola, que es su armario, ya no hay precio ni desembolso, hay una limitación de productos, de cosas que usted escogió mayormente, que a usted le gustan, y que de una u otra manera le van a permitir vestirse como a usted le interesa. Pero igual hay una escasez y hay una limitación. Entonces aquí nos damos cuenta que comprar es totalmente distinto a consumir. Y esta es una de las armas del marketing. Después de muchas de estas reflexiones es que yo me metí a pensar, ok, ya entendí a qué llamamos consumo. Consumo se refiere a usar. De repente el término correcto que deberíamos empezar a promulgar no es consumidor sino usuario. Y algunas funciones del marketing en servicios lo hacen muy bien, pero en productos aún no entendemos que un consumidor nuestro pueda ser un usuario. Es una cosa difícil de vender esa idea a nivel de cervezas, a nivel de vehículos, a nivel de una cantidad de cosas que intentamos darle al consumidor para satisfacer sus necesidades, pero esto no necesariamente nos funciona. Entonces aquí hay un debate que podríamos intentar cambiar el mundo por ahí, pero aún no vamos a cambiar el mundo. Entonces, dicho esto, miren que el problema del lenguaje atraviesa muchas cosas. El 65% de las economías del mundo son consumo de hogares, pero en realidad el 100% de las economías del mundo, o su Producto Interno Bruto o su GDP, es consumo de hogares. ¿Por qué? Porque es un problema del lenguaje. En realidad el 65% es gasto de los hogares. Cuando yo miro la economía desde la función de demanda, tiene que ver con el gasto que hace la gente, mientras que si miro la totalidad de la economía, toda la economía se usa, se consume de alguna manera, entra a activarse de una manera profunda. Entonces, teniendo estas claridades que tengo yo, me di cuenta de otra cosa que seguramente ustedes también ya se dieron cuenta. El 5% de su vida ustedes hacen compras, pero el 100% de su vida consumen. El mundo del shopper y el mundo del consumidor están muy distanciados.
Entonces, en este libro que llevo escribiendo tantos años, lo que yo quiero narrar es qué ha hecho el consumo por la humanidad, cómo nos creó rituales, cómo nos ha ido transformando como personas y como consumidores para tener una mejor calidad de vida, unas cargas culturales más equilibradas y de manera muy profunda, un nivel de satisfacción cada vez más alto, que obviamente no es fácil de lograr. Entonces, bajo esta premisa, viene un ejercicio que seguramente ya han visto en otras conferencias mías en EXMA, pero que lo quiero traer acá. Y es entender la diferencia entre comprador y consumidor. Cuando usted le pregunta a una persona, si usted pudiera comprar algo más, ¿qué compraría? La persona inmediatamente le va a decir, no, yo quiero un celular, yo quiero un carro, yo quiero un viaje, yo quiero una cantidad de cosas según los deseos que tiene. Pero cuando usted a la persona le dice, usted tiene que dejar de comprar una cosa de las que siempre compra, miércoles, ahí la cosa se complica. Y se complica de manera profunda porque tener que sacrificar no es fácil. Y yo pensé que nunca íbamos a tener un escenario para poder entender lo que nos está pasando y ¡pum! Nos llegó la pandemia. Y la pandemia se convirtió en el laboratorio más hermoso que yo haya tenido. Perdón por la palabra hermoso, sé que no suena bien, porque fue un momento trágico, dramático, con muertes, con una cantidad de complejidades, pero nos permitió hacer una cosa que nunca habíamos pensado. Y era un experimento masivo de cómo podíamos cambiar el comportamiento de las personas ante un escenario de escasez. Entonces, en ese escenario, ¿qué nos pasó? Descubrimos que la gente comenzó a comprar cada vez más por fuera de la casa, o lo que le llamamos hoy por hoy compras no presenciales, y hay categorías que no pudo comprar y que compraba, que es todo lo que es fuera de la casa o out of home, como dicen ustedes, que les encanta hablar en inglés. Llegamos a un punto en que perdimos el 27% del gasto en los hogares del mundo, porque no íbamos a restaurantes, porque no íbamos a cines, porque no íbamos a conciertos, porque no tomábamos un metro, porque hay una cantidad de cosas que se limitaron y empezamos a comprar desde la casa, como involucionando casi 85.000 años a una era de hielo, donde nos tocó encerrarnos en nuestra casa, sobrevivir con lo que tuviéramos en la casa. O sea, piense por un momento que usted no tuviera la oportunidad de comprar nada más y tuviera que vivir con lo que tiene en su casa. Eso nos pasó en la pandemia. Si bien fue duro, a mí se me hizo que fue una maravilla para poder entender realmente el consumidor qué necesitaba y qué iba a usar. Bajo esa premisa, claramente el consumidor cambió su estructura de gasto, le dio mucha más prioridad al gasto en alimentos, que es lo que necesitaba, le dio mucha prioridad al gasto en mantenimiento del hogar, le quitó gasto a ropa o a moda, que es lo que yo llamo el hilo conductor de esta conversación, le dio más plata a salud y entretenimiento, le dio más plata, a salud y educación, le quitó plata a entretenimiento y mantuvo los otros gastos. Entonces se ve quiénes son los ganadores y los perdedores de una manera relativamente fácil. Y esto me lleva a una segunda pregunta, y es cómo explicarle a mis estudiantes qué es consumir. Entonces les hago una pregunta, ya no desde el dinero, sino cómo reparten su tiempo al día. Si usted tuviera una hora más al día, ¿qué haría? Toda la gente me dice, uy, dormir, uy, irme de rumba, uy, leer, estar con mi familia. Y sale una cantidad de ideas maravillosas. Aquí no sale el papel higiénico, afortunadamente. Pero cuando usted les quita una hora al día, la ecuación es distinta. Casi todo el mundo dice lo mismo, dejaría de dormir una hora. Que no va a sacrificar mi tiempo de descanso, no va a sacrificar el tiempo de trabajo, no voy a sacrificar, termino sacrificando mi sueño, lo cual al final es un problema porque es sacrificar la salud de las personas. Entonces, con esta historia, entendí también otra vaina. Cuando uno le pregunta a la gente cuánto tiempo consume al día, la gente inmediatamente responde 24 horas, porque un día tiene 24 horas. Después como que piensan y dicen, no, pero yo duermo 8 horas, entonces realmente, no, yo consumo 16 horas. No, usted consume más. Usted consume más o menos 9 horas de su computador o su laptop, 8 horas de escritorio, 18 horas de celular, 23 horas de ropa, porque insisto, no andamos vestidos por mucho media hora al día. Y esto significa que en solo 4 categorías consumimos 58 horas de bienes y servicios. Si usted hace la matemática completa, eso le da que usted consume al día cerca de 600 horas de bienes y servicios. Y durante la pandemia, pues estas horas se cayeron y los hogares también tuvieron que reasignar su manejo de tiempo sobre los productos que tenía limitados en su casa, que es casi otra vez esa góndola cero de la niña que escoge la ropa sin tener que comprarla, sino lo que tiene en el armario. Terminamos en el mismo ejercicio. Y pensando en esto, estas gráficas ustedes ya las conocen porque durante la pandemia las presenté con EXMA y es parte de lo que me ayudó a estructurar el libro. Evidentemente nos damos cuenta cómo la estructura del bolsillo es distinta a la estructura del uso del tiempo. Pocket share es distinto al premium, la compra es distinta al consumo. Y esta diapositiva para mí es de las más reveladoras que he logrado producir.
en toda la investigación que he hecho por 20 años sobre consumidor en América Latina, porque me muestra para la gente realmente que es importante. Y uno no termina de entender por qué a la ropa le damos tan poco dinero. Tiene que ver con que la ropa es barata, es verdad. Y hoy por hoy una prenda puede costar menos de media hora de salario de trabajo en un día. Obviamente hay prendas que valen mucho más y dependiendo de la marca y las calidades, no estoy diciendo de términos promedio, pero para la gente la ropa es fundamental. Y yo creo que aquí hay una historia en la que podríamos desde el producto siempre intentar entender cómo es el proceso de compra y cómo es el proceso de consumo. Yo sé que ustedes lo hacen, yo sé que cada uno de los conferencistas, investigadores y directivos de EXMA lo hacen de manera profunda, al punto de que Fernando llegó a decirnos el consumidor es el medio. O sea, ese planteamiento no es una cosa pequeña, es una cosa gigantesca. Decirnos que el medio de comunicación más grande que existe en el mundo es el consumidor. Y ya en su libro, en sus siguientes ediciones, ha profundizado el tema de una manera muy grande. Pero cuando uno sigue en la pregunta, llega a este señor, porque todos lo conocen, no requiere demasiada presentación. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, demócrata y católico, lo cual es curioso, pero bueno, así lo fue. Y dijo por lo menos tres cosas muy grandes, de las cuales estoy seguro que de dos se acuerdan ustedes. La primera, John F. Kennedy dijo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y con esto lideró unas movilizaciones sociales, una transformación hacia el siglo XXI de los Estados Unidos y fue de las frases más aclamadas en la historia política. Segundo, se voltea y le dice a la gente, elegimos ir a la luna. Elegimos ir a la luna en esta década y también afrontar otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y lo peor es que la gente le cogió la caña. Y la NASA se la jugó a irse a la luna. Y por más que al tipo lo mataron, cumplieron que en una década pusieron a un hombre en la luna, desarrollando una cantidad de tecnologías, modificando totalmente el mundo. Esta conversación que hoy estamos teniendo no hubiera sido posible si no se da por este ejercicio de John F. Kennedy. Gracias a este señor y a todo lo que hicieron los rusos, que hoy por hoy están en problemados con el tema de Ucrania, básicamente invadiendo Ucrania y cometiendo unas masacres que no tienen sentido, el mundo se llenó de satélites. Y gracias a esos satélites hoy tenemos comunicación digital. Y gracias a esa comunicación digital es que usted puede usar Waze y ubicarse en Miami y no haberse perdido en el carro en el que fuera manejando. Así usted viniera de cualquier país de América Latina y nunca hubiera manejado por la Interestatal 95. Entonces, lo que este señor hizo fue brutal. Pero una cosa que no nos han contado es que él dijo otra cosa. El 15 de marzo de 1962, Fernando. 15 de marzo de 1962. John F. Kennedy hace 60 años, en 10 días hace 60 años, se paró enfrente del Congreso de los Estados Unidos y les dijo, los consumidores, por definición, nos incluyen a todos. Son el grupo económico más grande de la economía, afectando y afectados por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. 2/3 del gasto de la economía está en función de los consumidores, pero son el único grupo importante en la economía que no está organizado de manera efectiva, cuyas opiniones a menudo no se escuchan, y nace la Declaración de los Derechos del Consumidor. 15 de marzo de 1962, no se les vaya a olvidar esta fecha, cumplimos 60 años, donde nos dijo que el consumidor tiene derechos y tiene deberes. Desde su planteamiento equilibró la situación. Usted tiene derecho a la seguridad en el uso del producto, a escoger los productos que quiere, a ser informado y a ser escuchado. Tiene el deber de usar los productos bien, de informar al mundo entero lo que hace usted con los productos, de escoger bien los productos y obviamente de informar a la industria si las cosas están bien o están mal para pedir un cambio. Y esto fue lo que fundamentó que usted puede ir en Estados Unidos y comprar una cosa y a los 2 días devolverse y decir ya no la quiero y le devuelven la plata. Y no le preguntan a usted nada porque confían en usted. Esto fundamentó todo el marketing. John F. Kennedy, ese tipo que fue capaz de pensar que uno tiene que estar en función del Estado, que el de Estados Unidos tenía que llegar a la luna para desarrollar toda la tecnología que hoy estamos usando, fue el mismo que nos dejó una cosa que pocos han estudiado y yo intento revivir toda la fuerza que quiera, si quieren espacio, inclusive los audios de la declaración de Kennedy, la gran declaración de los derechos civiles del consumidor, donde nos dice que la mejor forma de vivir la democracia es consumiendo. Entonces, bajo esta premisa, llego a otra pregunta, y es ¿qué consumimos?
Esa pregunta es bien compleja. Porque si usted mira en esta foto, que yo escogí de manera un poco arbitraria, tiene todo el sistema. Tiene el trigo, tiene la harina y tiene el pan tajado. Todos comemos pan. Yo creo que habrá algunos de ustedes que son más light que yo no soy light. Yo de hecho hoy por hoy estoy gordo. Pero el pan es una cosa que atraviesa el mundo entero. Y solo piensen por un segundo lo complejo que fue coger el trigo, transformarlo en harina, la harina echarle leche, echarle agua, echarle huevo, batirlo, meterlo en un horno, hacer pan y después el pan tajarlo. Eso es un proceso que duró más de 20.000 años de creación para que usted pueda comerse el pan tajado que hoy se está comiendo. Que puede ser un pan tajado Wonder, un pan tajado Bimbo, el que ustedes consideren. Pero ese pan recuerda otra cosa, que casi todas las cosas que consumimos los seres humanos son artificiales. Ese pan que es hecho con trigo, o canadiense o ruso, que por hoy está metido en la pelea, nos muestran que los consumidores consumimos cosas que hicimos los seres humanos. Y aquí es cuando el libro comienza a tener sentido, porque nos damos cuenta que si el ser humano se hubiera quedado con lo que la naturaleza le daba, pues hubiera llegado a un nivel de satisfacción que tiene un techo, porque la naturaleza quizás le hubiera dado algo más, pero en cientos de generaciones después ante adaptaciones que se dan. De hecho, más hubiera cambiado el ser humano que hubiera cambiado el entorno para darle productos. Se hubiera cambiado el consumidor para adaptarse a la oferta. Mientras que nosotros hicimos un giro gigantesco. Creamos productos para cambiar la oferta y cada vez satisfacer más al consumidor porque sabíamos que lo teníamos que satisfacer ya. O sea, biológicamente entiendo el concepto de Darwin, donde uno puede esperar una cantidad de tiempo para que se den las adaptaciones y eso a nivel académico suena muy chévere. Pero es que usted en su ciclo de vida solo tiene su vida. Y si en su vida usted no alcanza a satisfacer sus necesidades, pues básicamente no está haciendo nada. Entonces, aquí viene un ejemplo claro y es la celebración de la Navidad o de Hanukkah en caso de que alguno de ustedes sea judío. O de otra religión, perdónenme que yo no soy experto en este tema. De una u otra forma, nos pusimos de acuerdo después de una cantidad de uniones históricas sobre fiestas paganas, sobre el solsticio de invierno, que el 24 de diciembre íbamos a celebrar todos en familia. Listo. Y ese hacemos una cosa totalmente loca. Y es que le damos en promedio 6 regalos a una cantidad de personas y esperamos que nos den 6 regalos a nosotros. Lo cual no siempre tiene una tasa interna de retorno sensata. Usted le puede meter más plata a los regalos y le van a entregar menos cosas o cosas de menor calidad, pero el tema nunca es económico. Es el tema de compartir lo que yo tengo y poder de alguna manera darle a las personas que amo y recibir de las personas que amo lo que ellos me quieran dar, no porque me quieran dar, sino que me quieren compartir. Es que no es dar, sino compartir. Aquí la palabra share tiene una transformación distinta, no de participación de mercado, sino a share, de compartir, como lo trabajamos en Radar a nivel filosófico, que es un tema muy profundo. Pero nos lleva a un debate divino que son los regalos. Y aquí me voy a meter en un tema incómodo, y me perdonarán todos ustedes. Seguramente a todos ustedes les gustan dar regalos. El regalo chévere, no lo voy a discutir. Pero el regalo tiene dos líos hoy por hoy en la situación del mundo de abundancia que tenemos, pese a la gran pobreza y escasez que hay. O sea, dicotomía entre abundancia y escasez al mismo tiempo. Dar un regalo es darle a una persona casi siempre algo que no necesariamente va a usar, porque si usted se lo está regalando es porque no lo ha comprado. Puede ser algo que nunca ha querido comprar, o algo que siempre ha querido comprar, o algo que nunca se le ha ocurrido, o algo que a usted se le ocurrió que le tenga. Pues una cosa que le llega a la persona y le da la emoción, la recepción, no hay discusión sobre la emoción y la satisfacción, pero no es una cosa que para la persona sea necesariamente útil rápido, y por eso uno tiene guardadas una cantidad de cosas entre los armarios. Y segundo, perdónenme pisar callos que no debo pisar, el empaque. Nos encanta que esto sea en papel regalo, nos encanta que esto sea con moño para sorprender, para la espectacularidad, para la elegancia. Se ve divino. Pero eso es un empaque que genera basura. Y aquí hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a pensar en el futuro. Si bien yo sé que esta conversación en la que estoy con ustedes es sobre el pasado, les quiero dejar algunas preguntas sobre el futuro. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. Y es ¿para qué consumimos? Y básicamente consumimos para satisfacer nuestras más profundas necesidades y deseos. Y esto viene de la satisfacción sexual, y esto viene de la satisfacción alimenticia, de la necesidad de descansar. Entonces aquí hay 3 impulsos que son muy fuertes y que ustedes lo conocen mejor que yo. Uno, cuando le da sueño no hay forma de contener esa necesidad. Seguramente ustedes han manejado y el microsueño los ha dormido
1 o 2 segundos ustedes han reaccionado, han parado el carro, han hecho algo para despertarse. O estando en una reunión simplemente se quedan dormidos. Seguramente a uno le puede pasar escuchando esta conversación. Espero que así no sea. Segundo está el hambre. El hambre es una cosa, cuando uno le da hambre, uno tiene que comer, sobre todo si el cuerpo está programado a comer a ciertas horas, el cuerpo le empieza a pedir a uno comida y uno, es como cuando uno escucha el carro, cuando tiene uno que meter el cambio, yo sé que los carros mayormente son automáticos o sincrónicos, pero uno ya sabía cuando tenía que en un carro mecánico hacer el cambio. El cuerpo es igual, el cuerpo le pide a uno en un momento dado comer, pero el tercero es mucho más sencillo de controlar y es el deseo sexual. El deseo sexual, aunque suene un tema incómodo, es un tema fundamental en el marketing, es una cosa que nosotros podemos controlar. Uno no tiene que tener sexo todos los días, uno no tiene que tener sexo todas las semanas, uno no tiene que tener sexo todos los meses o todos los años. Es deseable, no hay discusión, es delicioso, no hay discusión. Usted puede vivir sin sexo. Y está demostrado que se puede vivir sin sexo. No se puede vivir sin comer, no se puede vivir sin dormir. Entonces lo que uno hace es controlar estos tres impulsos que son muy fuertes y que claramente se acercan más a un tema desde nuestro mundo de mercadeo de darle satisfacción a las personas en que ese impulso no solo satisfaga a nivel de dormir, a nivel de comer y a nivel sexual, sino que lo satisfaga más de lo esperado. Entonces aparecen los sabores, aparecen las almohadas, aparecen los colchones, aparece el erotismo, aparece la sensualidad, aparece la poesía, aparece una cantidad de cosas y todo esto también termina cruzado por la moda, que aquí no lo veo tan claro, no lo veo tan sencillo de hilar en este momento de la charla, en el libro queda claro, pero nos damos cuenta que consumimos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esto nos lleva a una reflexión sencilla. Y es que en el comienzo de nosotros como homínidos, más o menos hace 85.000 años, es un número que es difícil ponernos de acuerdo, consumíamos lo que podíamos coger con la mano. Consumíamos frutas y mayormente con eso los homínidos fuimos creciendo. Hubo un momento en el que logramos empezar a consumir carnes. Y estas carnes fueron carnes crudas, fueron aves, fueron animales que estaban muertos, fueron cantidad de cosas y nos dimos cuenta que al comer proteína nos fortalecíamos, pues que esto venía del proceso de evolución que teníamos y teníamos un referente en la cabeza que nos decía que eso podía ser. Ustedes saben que genéticamente uno tiene un gen y el gen es un componente de memoria que le cuenta a uno biológicamente cómo es uno y eso en la medida en que uno vaya creciendo el gen se activa. Parece que también hay MEMS, MEM es meme. Esto es un planteamiento que hace Richard Dawkins en su libro The Selfish Gene en 1972, es cuando aparece la palabra meme, hoy por hoy memes son chistes, que nos dice que parece que también existe un componente básico de memoria en la humanidad que hace que sistemáticamente sigamos produciendo. Entonces, bajo esta premisa empezamos a consumir carne. Entonces ya consumíamos frutas y consumíamos carne. Y de repente empezamos a vestirnos. El vestido fue quizás una de las cosas más importantes, como les decía, la moda es el hilo que une la historia del consumo de una u otra manera. Porque en algún momento tomamos o una cáscara de coco o una piedra o lo que sea y cortamos un animal, le quitamos la piel y la usamos de abrigo de vestuario para nosotros. Esa piel nos permitió crear vestidos y construir una cantidad de cosas distintas y empezamos a desarrollar cosas puntuales. Entonces, no es claro cuál fue el primer invento. El debate está entre si fue la punta de flecha o la herramienta con la que se permitió abrir la piel del animal o el hecho de transformar la piel del animal en un vestuario. Digamos que no es fácil. Lo que sí es claro es que esto es mucho antes de la rueda. Después llegó la carne asada. Este es un tema que uno poco estudia, yo me lo tropecé estudiándolo con juicio. Y es que en la medida en que los seres humanos aprendimos a cocinar nuestros alimentos, particularmente la carne, logramos que al cocinarla se llenara de más calorías y fuera más fácil de transformar dentro de nuestro organismo. Entonces, al consumir la carne asada, nuestro cuerpo tuvo una capacidad de transformar las calorías más rápido, consumir más calorías, desarrollar el frontex del neocórtex y tener comunicación, lenguaje e inteligencia y memoria muy por encima del resto de las especies. Entonces, uno de los puntos de inflexión del consumo fundamentales fue la cocina. Ya les recomiendo muchísimo el trabajo de la doctora Morisato en torno a esto, es un TED espectacular, hecho en una búsqueda. Quinto, llega el desarrollo de la vivienda. Esto tiene que ver con el sedentarismo.
Pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, empezó la agricultura, empezaron una cantidad de procesos. Uno cree que la humanidad se inventó la agricultura, no, fueron las hormigas, fueron las abejas, que fueron los primeros que empezaron a hacer agricultura. No creo que lo hayamos copiado de ahí de una otra manera, pero no podemos decir tampoco que fuimos los primeros. Al quedarnos empezamos a construir chozas. Al construir chozas empezamos el tema agrícola, porque no nos podíamos mover, bien sea por una cosa como la era del hielo, o por algún tipo de situación catastrófica, o porque llegamos a un sitio donde había demasiados recursos. Y si hay demasiados recursos, ¿yo para qué me muevo? Yo me quedo acá. Eso es más fácil quedarse acá. Es como llegar a América Latina, Centroamérica, al Caribe, y dice, ¿yo para qué me muevo? Aquí hay frutas, aquí hay comida, aquí hay de todo, aquí hay rumba, aquí hay ron, aquí se pasa bueno, ¿yo para qué me voy para otro lado? Entonces, llegamos a ese punto. Y de ahí llegamos al desarrollo de manera clara de la cocina, particularmente del pan. Insisto, venimos del trigo. Y esto llegó después de trigo, molerlo, harina, leche, mezclarlo, cocinarlo, hacer pan. El pan que después termina siendo uno de los grandes alimentos que permitió a los nómadas moverse por el mundo entero, también nos permitió mezclar las harinas, que en ese momento solamente venían del trigo, o venían de la cebada, o venían de ese tipo de espigas, con proteínas. Y comienza a darse la primera barra energética de la humanidad es el pan, que hoy por hoy llega a unas complejidades muy grandes. Y finalmente aparece la rueda. Miren cómo esta historia del consumo que les estoy narrando, que puede que ustedes la sepan o no, simplemente yo ordeno un timeline, nos damos cuenta que nos permite ver muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas vemos otras. Y es que llega después un invento brutal más importante que la rueda, que son las ciudades. Las ciudades son la máquina de economía de escala más importante que ha tenido la humanidad, donde permitió que al acercarnos, a rejuntarnos, como lo queramos decir, era más fácil prestar servicios de salud, servicios de educación, acueductos, alcantarillados, todo lo que ocurrió se fue gestando la sociedad, aumentó la comunicación, aumentó el lenguaje, aumentó el conocimiento y ¡boom! La sociedad crece de manera impresionante. Paso seguido, los medicamentos. Los medicamentos fueron los grandes avances de la humanidad. Y esto merece todo un capítulo en el libro, por eso les voy narrando lentamente la historia. Cómo empezamos a controlar las enfermedades que nos atacaban y pasamos de tener una esperanza de vida de 25 años a hoy estar en cerca de 80 y ya sabemos que todos los que estamos en esta conversación vamos a pasar de los 90 años. Si es que no llegamos a los 100, don Fernando, lo cual no sería extraño. Entonces, el tema de la medicina transforma completamente nuestra humanidad y esto nos lleva al paso siguiente, la escritura y la historia de los libros. Los libros es de las cosas más espectaculares que existen. No solo logramos desarrollar lenguaje, sino logramos crear frases tales que permitían ser repetidas y repetidas y repetidas dentro de la tradición oral, como nos encanta hacerlo a nosotros los conferencistas, que somos básicamente cuenteros de altísimo nivel. Y cuenteros no me refiero a que echamos cuentos falsos, sino que echamos cuentos como fuéramos los juglares en el medioevo, como son los grandes cantantes hoy por hoy, al final todos terminamos siendo iguales, pero alguien logró escribir. Y al lograr escribir se logró mantener el conocimiento y repetirlo de manera uniforme. En estos días me leía un libro sobre la historia de 3 grandes libros, el gran libro de las matemáticas, el gran libro de la medicina y el gran libro de la astrología, cómo se mantuvieron volviéndose a escribir y volviéndose a escribir en las principales ciudades de la humanidad para que hoy por hoy los tengamos totalmente libres. Y hoy no nos damos cuenta de la importancia que era mantener un libro vivo, porque los libros se dañaban, eso era en papiro, se volvía a pedazos, era un dolor de cabeza. De ahí pasamos a que llega la energía, la podemos controlar, podemos hacer luz y hacer la fase 2 de lo que hicimos con el fuego. El fuego fue una cosa que llegó a la humanidad y nos permitió no solo cocinar los alimentos, sino eliminar al lobo. Seguramente ustedes han escuchado 1.000.000 de veces que le dicen que la gente le tiene miedo al lobo. Y es que era verdad, le teníamos miedo al lobo. Esto no era mentira. El lobo llegaba de noche y nos comía, llegaba la pantera y nos comía, llegaba el puma y nos comía. Nosotros somos unas presas absolutas, no somos depredadores. Estos colmillos son ridículos, estas garras no sirven para nada. Por eso nos tocó inventarnos una cantidad de cosas que nos permitieron seguir adelante en este proceso. Entonces, la virtud del fuego es que logramos darle luz a la tribu. Y al darle luz a la tribu, eliminamos a los animales, porque los animales con luz no se nos van a acercar porque nos podemos defender. Entonces, cuando llega la energía, las ciudades se transforman de una manera impresionante, nace la tecnología, logramos vencer de una manera profunda la gravedad y empezamos a volar.
y empezamos a volar y después de eso logramos desarrollar todos los microprocesadores que hoy tenemos. No, esta es una versión corta que, insisto, este es el primer capítulo del libro que es la introducción. Pero miren la cantidad de cosas que han transformado a la humanidad. No hacemos sino hablar mal del consumo, hablar mal de la producción, hablar, es decir, que la sociedad es consumista. Eso no es verdad. Esta no es una sociedad consumista, es una sociedad que consume mal en muchos casos, estoy de acuerdo. Y tenemos que nosotros desde marketing corregir esas anomalías e imperfecciones. Pero el consumo nos ha salvado 1.000.000 de veces la humanidad y creo que es muy importante recordarlo. Entonces encontré esta pequeña caricatura que alguien hizo, yo no sé quién la hizo de manera clara, donde nos cuenta en alguna forma esta historia de la humanidad hasta la llegada a la luna. Miren cómo nos hemos transformado, cómo hemos hecho cosas, cómo hemos avanzado. Realmente lo que la humanidad ha logrado es muy importante. Y eso es lo que nos diferencia a los animales. Quizás por no tener colmillos y no tener garras. Nos tocó protegernos tanto que terminamos siendo la especie dominante. Y quizás esos niños del colegio de hace 30 o 40 años, que eran chiquitos, juiciosos y los atacaban todo tipo de bullies, y hoy por hoy son los dueños de las principales empresas del planeta. Entonces, bajo esa misma premisa, nos lleva a una pregunta en torno a esto. Y es, ¿por qué seguimos consumiendo? ¿Por qué seguimos pensando que esto es una función de consumo? ¿Por qué seguimos pensando que es desde la acepción francesa de la eliminación, de la destrucción, del fuego que quema lo que hacemos? ¿No sería más chévere decir es que usted es mi usuario, no mi consumidor? Usted es la persona que yo beneficio. Y sobre eso empezar a reconstruir completamente el juego. Entonces, la población en el mundo viene creciendo y aquí hay un dato relativamente reciente de información para que ustedes lo tengan presente, de cuánto ha crecido la población en los últimos años en el mundo y ese crecimiento del ingreso por persona. Miren cómo desde más o menos 1850 el ingreso per cápita se dispara y la gente tiene más capacidad de compra y redujimos la pobreza de una manera impresionante y hemos logrado que sistemáticamente el mundo cambie. ¿Cuándo cambió el mundo? A mitad del siglo XX. ¿Qué pasó grande a mitad del siglo XX? Muchas cosas. Una de ellas, los anticonceptivos. Y no solo los anticonceptivos a nivel médico, que la mujer tuviera el control de la natalidad. Ahí de verdad comienza la revolución femenina que hoy estamos viviendo muy a gota y más desde la polémica que desde la realidad. Segundo, empezamos a producir a gran escala. Entendimos que las economías de escala hacen que los productos se vuelvan más baratos y los podíamos masificar. Después nos dimos cuenta que lo que hicimos fue contaminar el planeta y eso fue un dolor de cabeza. Pero ahí el marketing tiene un reto gigantesco que tiene que hacer. Pero el gran mensaje que hay detrás de esto es nuestra población sigue creciendo, cada vez somos más productivos, cada vez hay menos pobreza. Somos la única especie en el planeta que ha logrado aumentar su población y ser cada vez más productiva y competitiva y mejorar su calidad de vida. Entendamos lo que logramos. Claro, eso tuvo un costo. Nos cagamos el planeta, no lo tiramos. Y sobre eso tenemos que hacer una cantidad de ajustes, tenemos que hacer calibraciones, pero para eso estamos los marqueteros, esta generación de conferencistas y expertos de marketing de EXMA que van a ayudar a transformar el mundo. Entonces, siguiendo en esa historia, llega una pregunta lógica y es, ¿de verdad estamos satisfaciendo a los consumidores? Aquí vuelvo a ser economista. Como economista, uno habla de los rendimientos marginales decrecientes. Cuando usted consume un bien, lo consume, llega a un punto que deja de consumirlo y se mamó el bien, se cansó de ese bien de una u otra manera, porque la satisfacción del consumo de ese bien cae como se ve en la grafiquita del lado. Llega un punto de inflexión que usted no se da cuenta, porque la gente sigue consumiendo y comprando su producto de manera continua, pero la satisfacción por el producto ya cambió, porque usted ya el nivel que le da ese producto no lo va a seguir sintiendo. Seguimos consumiendo y nosotros le seguimos vendiendo hasta que reaccionamos solamente cuando las ventas se caen. La satisfacción del consumidor ya es negativa, ya no lo estamos sorprendiendo y no estamos logrando nada. Entonces sí hay cosas de la economía que nos sirven para marketing, pero por Dios, hay cosas de marketing que la economía necesita hace muchísimo tiempo. Me voy a la literatura y voy a citar a dos autores muy distintos. Uno, el gran Milan Kundera, y voy a cometer el error de leer una diapositiva, cosa que rara vez hago. Esto es un texto de La insoportable levedad del ser, para mí el mejor libro de Milan Kundera, o uno de los que más me ha gustado, bueno, con otros dos por ahí, que son muy llamativos como el libro de los amores ridículos. Dice Kundera,
Si Karenin hubiera sido un hombre y no un perro, seguro que hace tiempo ya le hubiera dicho a Teresa, hazme el favor, estoy aburrido de llevar todos los días el panecillo en la boca. ¿No puedes inventar algo nuevo? En esta frase está encerrada toda la condena que pesa sobre el hombre. El tiempo humano no da vueltas en redondo, sino que sigue en trayectoria recta. Ese es el motivo por el cual el hombre no puede ser feliz, porque la felicidad es el deseo de repetir. Sí, la felicidad es el deseo de repetir, piensa Teresa. Y nosotros como marketing nunca hemos entendido esto en profundidad. Nunca hemos entendido la parte filosófica y epistemológica de nuestro consumidor. Quizás porque nos hemos aproximado mucho por el lado del marketing, por el lado del shopper, por el lado de las ventas, por el lado de la rentabilidad. Pero cuando entendemos que la gente es feliz cuando vuelve a vivir las mismas cosas y vuelve a tener satisfacciones nunca iguales, porque las experiencias, las personas, los consumos son distintos, hay una historia detrás de esto. Y después sale uno quizás de los más importantes autores de América Latina, Jorge Luis Borges, argentino, el físico, que nos dice en uno de sus textos, es tan triste el amor a las cosas porque las cosas no saben que uno existe. Uno ama el carro, uno ama la camisa, uno ama las gafas, el celular, las piezas de arte, los cuadros, las esculturas, y esas cosas no saben que uno los ama. Es más, uno casi siempre los abandona y los mete por allá en un armario. Entonces, yo creo que es hora de que volvamos a las bases. Y este estudio sobre el consumo tiene sentido. Y Enrique, ese es mi hijo. Este estudio sobre el consumo tiene sentido. La pregunta es si nosotros desde marketing hemos logrado mejorar el consumo. No es una pregunta fácil de contestar, tampoco es imposible de contestar. Pero bajo esa premisa, yo creo que es importante darnos cuenta que hemos hecho maravillas. En solamente 25 años, esto suena grandísimo, si usted tiene 25 años va a sonar toda su vida. Miren cómo los teléfonos celulares o los móviles se transformaron de manera profunda. Mejores tecnologías de comunicación, ya no se necesitan antenas, no se necesitan teclados, se tienen más pantallas. Antes solo era teléfono, es básicamente un computador móvil que tiene cámara, que tiene sistema de comunicación, que tiene entretenimiento, que tiene juguetes sexuales, que tiene lo que usted quiera. Le falta una rasuradora eléctrica para que uno se mantenga bien presentado. De resto lo tiene todo. Es impresionante lo que logra esto. Y esto lo hace la invención humana. La búsqueda continua de un producto adicional para satisfacer al consumidor que usted ya logró satisfacer, entonces los rendimientos marginales se queden, entonces necesita un mejor producto, porque usted en marketing no es mediocre. Y aquí surge otro gran enemigo del marketing y del consumo, lo que se llama la obsolescencia programada. Entonces nos dicen que hay una cantidad de gente en marketing totalmente maquiavélica que hace las cosas para que usted siempre tenga que dejar lo anterior atrás y tenga que comprar el último producto. Esa es una forma muy triste de ver los acontecimientos. Cada día las industrias en el mundo entero hacen mejores productos de manera sistemática para mejorar su calidad de vida y que usted tenga cada vez una mejor satisfacción y una forma más fácil de satisfacer sus necesidades. Y para hacer eso no pueden seguir haciendo los productos que hacían en el pasado porque ya no satisfacen esas necesidades. Por eso es que vamos dejando atrás líneas de producción. No porque usted de una u otra manera sea parte de una víctima, y parte de una gran conspiración para que siempre tenga que comprar. No. Nosotros los empresarios, nosotros los industriales, nosotros los inventores, tenemos claro que los productos siempre pueden seguir siendo mejorados y llegar a un producto que lo vaya a sustituir. Entonces, de manera continua esto se va a dar. ¿Que tenemos que solucionar el tema de las basuras? Completamente de acuerdo. ¿Que tenemos que solucionar el tema de los residuos? Completamente de acuerdo. Pero lo que hemos logrado hoy es que un juguetico como este, teléfono celular que yo tengo una capacidad de procesamiento más grande que la que tuvo todo el equipo de la NASA para ir a la Luna y cumplir la promesa que les puso John F. Kennedy. Entonces, el profesor Matt Ridley, hace un ejercicio maravilloso en su libro El optimista racional y en su video en TED, que también se lo recomiendo, donde nos dice que el ser humano pasó de estas puntas de flecha que tienen el tamaño de la mano y que les permitían hacer todo, a más o menos en 80.000 años después hacer un mouse, con dos particularidades. Todas las personas en el mundo hace 85.000 años podían y sabían hacer una punta de flecha. Hoy nadie puede ni sabe hacer un mouse. Ese es quizás uno de los grandes mensajes de Matt Ridley. Mismo tamaño, misma forma, misma funcionalidad, sirve para todo
Y hoy por hoy usted no puede hacer un mouse, no tiene el conocimiento para hacerlo. Usted tiene plástico, tiene oro, tiene cobre, tiene chips, tiene procesadores, tiene una cantidad de vainas complicadísimas. El otro no es solamente una piedra pulida. Adicionalmente, solamente 20 años después, los 85.000 hace 20 años y 20 años después, se desarrolló una herramienta mucho más poderosa con las mismas funciones del mouse. Todo queda en su mano. Le da movilidad, le da conectividad, le da conocimiento, le da entretenimiento. Básicamente le falta darle comida, aunque desde ahí la puede pedir. Entonces, estamos ante una transformación brutal que ha logrado el consumo. Ha sido lento, pero en los últimos años y décadas de la humanidad, la mejora en la calidad de vida ha sido, ahí sí que de verdad exponencial. Nos multiplicamos por 2, por 5, por 6, por 7 en calidad de vida, reduciendo pobreza, aumentando ingresos, teniendo más productos, más tiempo libre. O sea, el futuro de la humanidad que se nos viene es espectacular. Claro, tenemos retos, tenemos problemas, no les voy a decir que no, los tenemos y ustedes los saben y los conocen mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué podemos hacer por el consumo? Esa es la pregunta que nos queda. Es muy sencilla. Escuchar la voz del consumidor, aprender a escuchar al consumidor, sobre todo lo que el consumidor no dice. Al consumidor le queda muy difícil verbalizar lo que quiere, que muchas veces ni siquiera lo conoce. Entonces, si ustedes han visto, hemos ido paso a paso avanzando en una cantidad de conceptos que nos llevan a una pregunta muy agresiva para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que usted va a hacer hoy o mañana con su empresa, con sus conferencias, con sus consultorías, con los productos que usted vende y con los productos que usted asesora y las marcas que usted asesora? Le va a interesar a su consumidor de mañana. Siempre estamos mirando el pasado cuando sabemos que tenemos que mirar el futuro. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces, lo he dicho yo, lo han dicho ustedes, lo han dicho todos los conferencistas recientemente. Es más grande el vidrio del carro que el espejo retrovisor. Tenemos siempre que estar mirando hacia el futuro. Elon Musk miró al futuro. Está pensando en ir al espacio. ¿Para qué? ¿Para conquistar el espacio? Puede que sí o puede que no. Pero en el desarrollo de la carrera espacial es la persona que más satélites privados tiene. Es la persona que en este momento más nivel de comunicaciones tiene. Fue la persona que mayor velocidad pudo reaccionar y ponerle internet otra vez a Ucrania después de los bombardeos en las principales capitales, en las principales ciudades, incluida Kiev. Él sí sabe que su consumidor va a usar su producto mañana. Y tenemos que estar en esta reflexión día a día. Pues inicialmente todo era gratis y era básico. Lo cogíamos del ambiente. Después empezamos a producir, empezamos a transformar las cosas. Llegó el mundo del vestuario, llegaron las máquinas de vapor, llegó toda la revolución industrial, llegaron una cantidad de siglos de historia de la humanidad. Después llegó todo el proceso de ventas. Y era poder tener un producto, crear un discurso correcto para vendérselo al consumidor correcto y poder dárselo de manera clara. Llegó la necesidad de la identidad y apareció el branding. Nos empezó a contar una cantidad de historias maravillosas donde el producto no es solamente un proceso de venta, un proceso de producción, una satisfacción de necesidades, sino toda una religión alrededor, no solo de productos, sino una familia de productos, de unos cultos, de unos códigos y de un tótem, como sistemáticamente Andy Stallman nos recuerda de manera continua en estos parámetros y grandes familias de reuniones que tenemos en eso. Después, claro, llegó el marketing. Difícil saber de dónde viene el marketing. Yo he logrado rastrear los primeros textos de la palabra marketing hasta 1870, en esa locura ñoña mía de mirar vainas. Y bajo esa premisa hemos entendido muchísimo de lo que hay detrás de esto. Pero no me quiero detener acá, sino al paso que viene. Tenemos que centrarnos en el consumidor. Es el eje central desde hace muchos años, pero tal vez no lo hayamos entendido de manera tan clara. Hoy es normal hablar de que todas las cosas son centradas en el consumidor, customer center, consumer center, shopper center, todo lo que ustedes quieran, pero esto no es real. Son pocas las empresas que realmente ejecutan esto. Y nosotros en el mundo de EXMA creo que tenemos una oportunidad gigantesca. Entonces, toda esta carreta, ¿a dónde va? Hizo el consumo por nosotros. Les quiero contar una historia. Durante los últimos años, la economía ha crecido de manera impresionante y el gasto de los hogares también. Durante la pandemia, como ustedes bien lo saben, la economía, que es la línea blanca, se cayó y el gasto de los hogares se cayó. Pero mire cómo el gasto de los hogares en el mundo entero fue el que reaccionó y salvó a la economía. Ojo, después de la pandemia, lo que salvó al planeta fue el gasto de los hogares. Lo que salvó al mundo fue el consumo.
Más del 80% del crecimiento de la economía del año 2020 y del año 2021 fue generada por el crecimiento del gasto de los hogares. Y por eso en este momento estamos en un exceso de demanda porque la oferta no ha podido reaccionar ante la cantidad de cosas que el mundo pide. Y estamos en un proceso inflacionario, lo cual es inevitable. Cuando tienen más demanda que oferta, hay inflación. Claro, detrás de esto hay escasez, detrás de esto está la ruptura de las cadenas de valor, el tema de los containers, toda esa carreta ustedes ya se la saben, pero esta no es una conversación sobre economía. Entonces, ese consumidor, ¿qué hizo por nosotros? Ese consumidor necesitando satisfacer nuevas necesidades salvó la economía mundial. Gracias a que algunos de marketing, como muchos de los que estamos en esta conversación, escuchamos al consumidor, lo entendimos, le propusimos una solución y le mejoramos la vida. Seguramente ustedes conocen un término que existe hace muchísimo tiempo en el marketing, que es la penetración de productos. Y es cuántas tazas de café como esta que tengo yo acá hay en las casas del mundo. Van a decir, no, pues el 80% de los hogares tienen casas, es cierto. El 90% tienen colchones, también es cierto. El 60% tienen neveras, eso es cierto. No todos tienen una cantidad de cosas que nosotros tenemos. Y América Latina, por mucho, el 1% tiene Alexa. Eso es una cosa que tenemos que entender, pero no es parte de la conversación de hoy. Y hay un producto que tiene una penetración de menos del 1% en los hogares del mundo entero. Y en solo 3 meses logró una penetración del 90%. Los famosos tapabocas, mascarillas o barbijos, mask, como le digan ustedes en cada país donde estén. Aquí nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, la capacidad de la industria de producir cosas que el consumidor necesita. Dos, la importancia de los estímulos y las limitaciones que se generan para el gasto. Y tres, la enorme velocidad de adaptación de un consumidor ante nuevas necesidades. La clase de marketing que nos da la mascarilla no tiene nombre. Y yo creo que tenemos que entender que es el primer producto en la historia de la humanidad que en solamente 3 meses pasó de una penetración del 0% a una penetración del 95% en el planeta entero. Entonces, esta reflexión sobre la historia de la humanidad a nivel del consumo nos deja un pequeño plano de acción y de entendimiento. Y ustedes se han dado cuenta, yo he ido paso a paso contándoles qué es lo que hay detrás de esto, qué herramientas hay detrás de esto, cuál es la historia detrás de esto, cómo es este paso a paso que viene desde cuál es el producto que más consumimos, el producto que más consumimos, cuál fue el primer producto que consumimos, qué es consumir, qué consumimos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, hemos logrado mejorar nuestro consumo, por qué tenemos que mejorar el consumo y qué hizo el consumo para nosotros. Es una escalera perfectamente narrada que de repente fue una trampa visual que ustedes no se fueron dando cuenta en la historia. La respuesta es muy sencilla. Realmente es muy sencilla. La humanidad ha mejorado porque consumimos. Y consumimos es la historia de la humanidad. Y es nuestro deber, Fernando. Y cada uno de ustedes, conferencistas, tanto mujeres como hombres, como jóvenes, como viejos, de seguir con este legado, de mejorar el consumo de la humanidad. Este camino que estamos haciendo, ascendente, que mejora la calidad de vida de todos nosotros, es una cosa fundamental. Desafortunadamente no pude contarles esta historia en Miami, en la Florida, en la gloriosa FIU. Hubiera sido un placer haber estado con ustedes compartiendo esto solo en 20 minutos, sino quizás en estos 40, 50 minutos que lleva la grabación y explicarles por qué la historia de la humanidad está en el consumo y cómo el acto del consumo es lo que más ha transformado al ser humano y es el reflejo de lo que realmente es la humanidad. Desde que por primera vez mordimos algo, logramos cortar un animal para usar una prenda, hasta que hoy usamos satélites sin darnos cuenta. Fernando, un abrazo muy grande desde mi estudio. Equipo de EXMA, muchísimas gracias por el gran evento que lograron. Intenté vivirlo todo lo que pude. Yorat, muchas gracias por la paciencia y les mando un abrazo desde mi estudio a todos ustedes. Y espero que me ayuden a seguir construyendo esta historia de la humanidad, porque consumimos es la historia de la humanidad.